encuentren bien en su casa, en su familia, pasando estos tiempos de cuarentena, ¿verdad? Es importante obedecer las indicaciones que nos dan nuestras autoridades y bueno, pues estar en oración y estar en constante ayuno y lectura de la palabra. Eso es algo importante para la vida del creyente. Recuerden que pues al estar en esta situación no podemos congregarnos, sin embargo lo que podemos hacer es estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Y en este tiempo vamos a retomar lo que son la educación cristiana, las lecciones que hemos estado viendo. Y bueno, si usted tiene su manual, recuerde que este es el manual que estamos ocupando ahorita. Vaya por él, localícelo, ubíquelo. Y bueno, vamos a centrarnos en la lección número 12. La lección número 12 lleva por título El Espíritu Santo y es correspondiente al trimestre 1 de este manual. Ya que lo tiene ahí, muy bien, vamos a hacer una oración rápido. Señor, en nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias por este tiempo de educación cristiana que nos permites tomar. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón. Es importante que continuemos leyendo tu palabra, comprendiéndola, para conocerte más a ti, para saber cuál es lo que quieres mostrarnos, Señor, en nuestra vida. Gracias te damos en Jesucristo. Amén. Muy bien. Ya que ubicó su lección, es la lección 12, del lado rojo, ¿sí? Lección 12, Espíritu Santo. Bueno, para comenzar, el autor de la lección escribe un fragmento bastante interesante. Se los voy a leer literalmente como dice y lo vamos a analizar. Dice: el Espíritu Santo no es una fuerza, aunque da fuerza al creyente, eso es real. No es una emoción, aunque provoca emociones en nosotros. Eso también, si usted ha tenido la experiencia, puede entender a qué se refiere. Bueno, no es un ángel tampoco, sin embargo, ha traído el mensaje de Dios a la vida de los creyentes y lo sigue haciendo. Entonces, podemos definir, y el autor define, que entonces el Espíritu Santo es más una persona, tiene las características de una persona y no es cualquier persona, Él es la persona de Dios, ¿ok? Y bueno, hay un fragmento en la Biblia, recordemos, Hechos 1:8 nos dice: cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, o sobre nosotros, decía, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea, como en Samaria y hasta los confines de la tierra. Muy bien, entonces vamos a continuar con nuestra lección y nos vamos a la introducción. La introducción es muy interesante porque ustedes saben que el tema del Espíritu Santo es muy extenso. ¿Sí? Realmente una clase de educación cristiana sería muy corta. Sin embargo, vamos a tratar de hacer énfasis en lo que el autor quiere mostrarnos en esta lección. Por lo tanto, nos limitaremos a establecer lo que el autor quiere decirnos para poderlo extraer y comprenderlo mejor. Bueno, las experiencias con el Espíritu Santo, hay diversas experiencias, pero el autor de introducción maneja 4 que son muy importantes, creo yo, de acuerdo a los temas que hemos estado viendo. Si usted recuerda, hemos estado viendo el orden de salvación, por así decirlo, ¿sí? El orden en la que el creyente, bueno, antes de ser creyente, la persona debe arrepentirse, ¿verdad? El arrepentimiento va a llevar a el perdón de los pecados por la justificación de Cristo, viene el nuevo nacimiento y después la justificación. Pero el Espíritu Santo realmente está envuelto en cada una de estas experiencias y lo vamos a ver por qué. Bueno, la primera experiencia que el autor maneja es el convencimiento, ¿sí? El Espíritu Santo puede convencer la vida del creyente de pecado, puede hacernos pensar en hacer justicia de Dios en este mundo, ¿sí? Y nos evita el hacer juicio. Si usted quiere leer en su casa Juan, capítulo 16, verso 8, dice así la palabra del Señor. ¿Sí? Aquí tengo mi Biblia. 16, verso 8, dice: pero yo os digo que os conviene que me vaya, desde el 7,
porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿No? Ahí está, son las palabras de Jesús hablando a la iglesia, hablando al creyente, indicándole que el Espíritu Santo tiene el poder de convencer al mundo de pecado. Entonces de ahí podríamos decir que viene el arrepentimiento. Muy bien. Otra de las experiencias que nos lleva es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento podemos ver en Juan capítulo 3, verso 3, digamos que es un cambio en la vida del creyente, una vez que ha sido arrepentido, una vez que es justificado, nace de nuevo. Entonces nacer de nuevo, digamos, lo veamos en una lección que precisamente yo di. El nacer de nuevo está relacionado directamente a tu espíritu, no tanto a algo físico. Recordemos que Nicodemo le dijo al Señor: es necesario que regrese al vientre de mi madre para nacer de nuevo, pero Nicodemo no estaba entendiendo que el nuevo nacimiento se da a nivel espiritual. Sí, el espíritu, el nuevo nacimiento, digamos que es una reconexión entre Dios y entre el espíritu de Dios y el espíritu del hombre. Entonces esa reconexión conlleva digamos, a que empieces a practicar cosas que tú no practicabas, que empieces a tomar más en serio la palabra del Señor, la palabra de Dios, y con ellas cada una de las estrategias que Dios nos invita a hacer para mejorar nuestra vida espiritual, como es el ayuno, la oración, la lectura, la confesión. Bueno, el nuevo nacimiento, Jesús lo manifiesta en Juan 3, dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y bueno, respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, y ahí el Espíritu está con E mayúscula, quiere decir que se está refiriendo al Espíritu Santo. Entonces, no puede entrar en el reino de los cielos. El Espíritu Santo, sin duda, se encuentra inmerso también en lo que es el nuevo nacimiento. Veamos. Morada del Espíritu Santo en mí es una de las experiencias que también maneja. Pablo habla a los Corintios en la primera carta, capítulo 3, verso 16. Vamos para allá. Primera a los Corintios, capítulo 3, verso 16. Dice de la siguiente manera: ¿no sabéis, Pablo hablando, dice, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, y le destruirá él, porque el templo de Dios, el cual vosotros santo es. Entonces, definitivamente, una de las experiencias más importantes es que nosotros somos morada del Espíritu Santo, y por eso tenemos que cuidarnos más este llamado, tanto en la parte espiritual como en la parte física, porque al final de cuentas, cuando nos referimos a uno, cuando Dios se refiere a uno, no solamente lo hace de manera espiritual, sino también lo hace en la parte del alma y en la parte de nuestro cuerpo, así que debemos cuidarnos. Y bueno, una de las experiencias más importantes, creo yo, de la vida del creyente es la manifestación del fruto del Espíritu, que se encuentra, si usted bien sabe, en Gálatas capítulo 5, verso 22. Si usted lee ahí todo lo que el capítulo de Gálatas habla sobre los principios de libertad. Una vez que habla sobre la libertad en Cristo, me encanta este capítulo porque nos habla también, primero, antes que el fruto del Espíritu, de las obras de la carne, como diciéndote: esto es lo que tú hacías antes, pero esto es lo que yo te ofrezco, que es donde tú quieres vivir. Entonces eso para nosotros es algo desafiante, porque quizá vendríamos nosotros de un lugar en el que las obras de la carne se manifestaban más que las obras del Espíritu, pero bueno, ahora uno que es creyente puede manifestar más, y debe manifestar, ¿verdad?, más las obras del Espíritu, o el fruto del Espíritu reflejado a través del Espíritu Santo. Ok, eso es lo que es la parte de la introducción. Vamos al desarrollo de la lección, ¿sí? El desarrollo de la lección principalmente trata de dos puntos importantes. El primer punto es definir la persona del Espíritu Santo, y el segundo punto es definir que el Espíritu Santo realmente es Dios. Y vamos a tratar de analizar un poquito estos puntos. Bien, el primer punto: el Espíritu Santo es una persona. ¿Cómo podemos definir lo que es una persona? Bueno, una persona
se define porque de cierta manera puede manifestar emociones, puede tener voluntad propia, ¿sí? Digamos, tiene un pensamiento racional, ¿sí? Eso podríamos definirlo como es una persona. Hablando, digamos, de manera general, ¿no? Eso es una persona, alguien que puede tomar una decisión sin ser obligado a ser mandada por algo. Entonces, el Espíritu Santo es una persona. ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, porque el Espíritu Santo tiene mente, la cual la utiliza, pues obviamente para pensar, ¿verdad? Para enseñar. El Espíritu Santo nos guía y le enseña al creyente. Vaya conmigo a Juan 14, verso 26. Juan 14, verso 26. Ok, Juan 14, versículo 26 dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Quiere decir que el Espíritu Santo realmente, si nos va a enseñar, tiene la capacidad de razonar, de pensar, de tratar de explicarnos y de tal vez hacer sencillo el pensamiento de Dios hacia el pensamiento del hombre. Entonces esto es algo muy importante y define al Espíritu Santo como persona. Bueno, otra de las características que lo definen como una persona es que el Espíritu Santo tiene emociones. ¿Sí? Vaya conmigo a Efesios capítulo 4, verso 30. El Espíritu Santo tiene emociones. ¿Cómo podemos saber que tiene emociones? Bueno, en Efesios nos da claramente una señal, ¿verdad? Dice así Efesios capítulo 4, verso 30. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Sí? Entonces, prácticamente los dice muy claro, ¿verdad? Me parece que tengo otra versión de la Biblia, la tengo por aquí, para poder entender un poquito más el texto. Efesios capítulo 4, verso 30. ¿Ok? Dice así la palabra. 4:30. Dice: no hagan poner triste al Espíritu Santo, quien es la garantía para su completa liberación en el día señalado. Entonces, si el Espíritu Santo puede entristecerse, quiere decir que entonces tiene emociones. Si puede entristecerse, definitivamente entonces podemos pensar que puede alegrarse, ¿verdad? ¿Y cuándo estaría alegre el Espíritu Santo? Bueno, cuando el creyente entiende y manifiesta, digamos, las obras que Él nos ha mandado a hacer, que el fruto del Espíritu puede reflejar. Cuando un hombre, yo me imagino, es benigno, es bondadoso, podríamos decir que entonces alegra el Espíritu Santo, pero tenemos que saber y que conocer que efectivamente el Espíritu Santo tiene emociones, como tú y como yo. Bueno, otra de las características es que el Espíritu Santo tiene voluntad. Sí, la voluntad, digamos, es lo que definiría a una persona como tal. Una persona que tiene voluntad es una persona que existe, que es real, que puede tomar decisiones. Entonces veamos en los primeros Corintios, capítulo 12, verso 11. Sí, este es uno de los también capítulos más interesantes de Corintios, porque nos habla sobre los dones espirituales. Porque el Espíritu Santo tiene voluntad. Vemos el capítulo 12, verso 11, dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Ahí igual la palabra Espíritu en la Biblia con E mayúscula se refiere al Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, Él tiene la voluntad de tomar la decisión de dar dones a como Él le plazca, como Él quiere. Se vería un poquito, un tanto, digamos, como aleatorio, ¿no? Él da porque Él quiere, pero pues Dios conoce las razones en su perfección. Dios sabe por qué le da a cada miembro, a cada creyente ese espíritu. Sí, es necesario, claro que es necesario, pero ¿por qué lo da? Solo Dios lo sabe. Y bueno, esto define el punto 1 de lo que el Espíritu Santo es una persona. Entonces,
prácticamente podemos decir que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es algo que provenga de Dios como parte secundaria, sino que forma parte de la persona de Dios en la Trinidad Divina, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos corroborar esto? Bueno, vámonos al segundo punto. El segundo punto nos dice que el Espíritu Santo es Dios, ¿sí? Bueno, nos vamos a ir un poquito más rápido porque pues el tiempo es corto y bueno, vamos a tratar de solamente ir leyendo un poquito más el esquema que yo les hice, es muy sencillo. Y bueno, ¿por qué podemos definir que el Espíritu Santo es Dios? Bueno, número uno, porque recibe nombres de Dios, ¿sí? Tiene cualidades exclusivas y lleva a cabo actos que solo Dios podría realizar, pero entonces el Espíritu Santo está inmerso en ellos. Veamos, el Espíritu Santo se le conoce en la Biblia por muchos nombres, ¿sí? Algunos que voy a mencionar son de los nombres más conocidos que nosotros hemos leído en la palabra y podemos encontrar. Número uno, definitivamente el Espíritu de Dios. Si eres Dios, entonces el nombre lo debe decir, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios podemos verlo en Génesis 1:2, ¿verdad? Cuando Dios habla de la creación y dice, en el principio creó Dios todas las cosas y el Espíritu de Dios se movía sobre faz de la tierra, ¿no? También se le conoce como el Espíritu Santo. De hecho, en el Antiguo Testamento esta palabra no existía como tal, sino la traducción de Espíritu Santo viene reflejada hasta el Nuevo Testamento. ¿Sí? Generalmente se conocía como el Espíritu de Dios, o el Espíritu, o su Espíritu. Y habló Dios y a través de su Espíritu, ¿no? A Moisés. Pero en el Espíritu Santo ya lo menciona en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, porque Jesús lo mencionó, ¿no? Espíritu Santo. Entonces, en Hechos 1:8, claramente, ¿verdad? El versículo que leímos, que nos habla sobre que y vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo y llenará el mundo, ¿no? También se le conoce como el Espíritu de Santidad, ¿sí? El Espíritu de Santidad, porque efectivamente la santidad como norma de vida en la vida del creyente necesariamente sí se requiere del Espíritu Santo para llegar o ir avanzando en el ámbito de la santidad. La santidad no es algo que tú adquieres de un día para otro, no es algo que adquieres de manera humana. La santidad, digamos, es parte de los propósitos que Dios tiene en tu vida y te va apartando hacia ese propósito. No es algo que ocurra de inmediato, te lo digo, es algo que es consecuente a la búsqueda de la palabra, a las manifestaciones del Espíritu de Dios en tu vida. También se le conoce como el Espíritu de vida, ¿sí? Al ser conocido como el Espíritu de vida quiere decir que Él es el Espíritu Santo, es el que da vida. Y si da vida, entonces es una característica de Dios. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Y también se le conoce como el Espíritu de verdad. Lo declara Juan, capítulo 14, verso 17. Ahora, tiene cualidades de Dios. Estas sí vamos a ser un poquito más enfáticos. Dice así, una cualidad de Dios es que es omnisciente, ¿sí? Él todo lo sabe, todo lo conoce. Primera a los Corintios, capítulo 2, verso 10. Dice así, pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Sí? Quiere decir que el Espíritu Santo conoce incluso, ¿no? O sea, fíjate el grado de omnisciencia del Espíritu Santo, que conoce el corazón de Dios, sí, aún lo profundo de Dios Padre. Él es Dios, en la persona de la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el Espíritu Santo conoce lo profundo, porque dice la palabra que uno son. Entonces, si conoce lo profundo del corazón de Dios, ¿cómo no va a conocer lo profundo de nuestro corazón? Entonces, eso es algo importante y eso es algo bastante que tenemos que reconocer, el poder del Espíritu Santo en la omnisciencia. También es omnipresente. Salmo 139. Salmo 139, Proverbios, Salmos. Dice así la palabra de Dios, Salmo 139, verso 7.
¿A dónde me iré de tu espíritu? Fíjate, igual la palabra espíritu con E mayúscula en la Biblia se refiere al Espíritu de Dios. ¿Y a dónde iré de tu presencia? Y el 8 dice, si subiera a los cielos, ahí estás tú. Así en el Seol, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú. Y ya continúa pero fíjate, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Y quiere decir que a donde quiera que vayas el Espíritu Santo va a estar. Quiere decir que eso habla de su omnipresencia. Él puede estar en cualquier lado. Incluso el poder de Dios es tan maravilloso que ahora puede estar dentro de ti, porque tú eres morada del Espíritu Santo. Fíjate nada más cuánto amor de parte de Dios para que no solamente el Espíritu Santo viniera de vez en cuando, como lo hacía en el Antiguo Testamento, que venía cuando Dios quería hablarle al pueblo o quería hacer una obra maravillosa en el pueblo, sino que ahora fue el amor del Hijo tan grande que al morir en la cruz, uno de los beneficios que dejó es que el creyente pasó de ser solamente, digamos, a una persona que percibe el Espíritu Santo para poder ser morada del Espíritu Santo, y eso es algo increíble. Bueno, al final, otro de los puntos es que lleva a cabo actos de Dios, ¿sí? Recordemos que el Espíritu Santo se encontraba en la creación. Cuando Dios crea las cosas, el Espíritu Santo estaba ahí con él, creando cosas. Y bueno, también forma parte importantísima del plan de salvación. Jesucristo vino a traer al mundo salvación a través de su sangre, a través de la cruz. Él pagó el precio. Nosotros teníamos que haber pagado el precio, pero Jesús lo pagó. Pero el Espíritu Santo forma parte importante de la salvación, porque nos ayuda en cada una de las etapas, digamos, no de manera tan directa como fue la sangre de Jesús, pero sí está ahí presente, y entonces eso nos ayuda a nosotros a poder, número uno, al creyente desarrollar su santidad, y al que no es creyente o al que está ahí titubeando, nos ayuda a buscar de él, arrepentirnos, y bueno, le da fuerzas al creyente para compartir su palabra. Vamos a continuar con la aplicación. Debemos recordar que de acuerdo a Juan capítulo 14, el Espíritu Santo es o manifiesta las siguientes, digamos, connotaciones o características. Vaya conmigo a Juan capítulo 14, verso del 15 al 18, ¿sí? Es un versículo bastante conocido. Dice así, ¿sí? Lo voy a leer yo. Capítulo Juan, capítulo 14, del 15 al 18 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, ¿no? Vean ahí, el consolador con C mayúscula se refiere al Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, un sinónimo del Espíritu Santo, y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ok, veamos esto, la aplicación. Usted no debe olvidar por ningún motivo que el Espíritu Santo es consolador. ¿Sí? Jesucristo en ese tiempo como pastor de las ovejas era quien tenía, digamos, esa obligación de consolar, de traer paz al mundo, de traer. Cuando Jesús viene y cumple su tarea, dice: no se preocupe, yo me voy a ir, mas enviaré al Consolador. Sí, el Consolador, ¿quién es el Consolador? Dos puntos aparte, dice el Espíritu de verdad, se refiere al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es consolador. Él nos va a ayudar en los tiempos de crisis, en estos tiempos difíciles, oscuros. El Espíritu Santo tiene esa facultad de ser consolador, ¿sí? Créalo, intente buscarlo. Bueno, no intente, búsquelo, realmente es algo importante. Siempre estará con nosotros, Jesús lo dijo, ¿no? Para que esté con vosotros para siempre. Siempre estará con vosotros, siempre estará con nosotros. ¿Hasta cuándo? Bueno, usted sabe cuándo, eso lo vamos a ver después. Y bueno, siempre estará con el creyente. Eso es algo que también usted no puede sacarse de la cabeza. El Espíritu Santo va a estar siempre con usted, ¿ok? Dice
es conocido por los creyentes y desconocido por los no creyentes. Jesús dijo, el mundo no puede recibir, ¿sí? No le puede conocer el mundo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habita en lugares, el Espíritu Santo habita en lugares los cuales han sido marcados, santificados, transformados, ¿sí?, por la vida del creyente. Yo no sé si realmente una persona que sea inconversa pudiera tener una experiencia con el Espíritu Santo. Sería muy egoísta pensarlo, sí, tal vez porque al final de cuentas Él es Dios y Él decide darle dones a quien Él decida, porque esa es parte de su personalidad, sí, tiene voluntad propia. Pero bueno, creo que cuando uno es creyente y se enfoca más en las cosas espirituales, es más fácil que pueda percibirlo o recibirlo. No sabemos si Jesús se refería al bautismo como tal, o a una llenura, o a dar un don, no lo sé, pero lo que sí sé es que cuando más tú te sumerges en la parte espiritual, lees la palabra, ayunas, oras, te involucras, entonces puede ser más fácil percibir la voz del Espíritu Santo y que Él habita en ti, ¿sí? El Espíritu Santo definitivamente dice, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros, ¿sí? El Espíritu Santo definitivamente debe morar en la vida del creyente. Un creyente que no acepta el Espíritu Santo es un creyente que se va a estancar, ¿sí? Es un creyente que no avanzará en su vida espiritual, ni tampoco en su vida emocional, porque el Espíritu Santo está ahí para la vida del creyente, para poderlo hacer crecer en todos los ámbitos, ¿sí? Bueno, vamos a ir concluyendo y vamos a ir a la parte de para pensar, ¿sí? Otras experiencias con el Espíritu Santo. Bueno, vimos al principio de la introducción algunas experiencias, ¿sí? Pero vamos a ver algunas otras experiencias que, bueno, estas se manifiestan en personas o realmente personas que buscan a Dios de una manera ferviente, más eficaz, o como es que el bautismo, ¿sí? Recordemos, el bautismo en el Espíritu Santo se manifestó primero en Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús estaba bautizado en el río Jordán y estaba siendo bautizado por Juan el Bautista, bautizado en agua, dice que vio una paloma y se postró sobre Jesús. Esa paloma es la representación del Espíritu Santo. En ese tiempo fue una representación en físico porque todos lo vieron. Fue algo increíble, ¿no? Incluso se oyó una voz del cielo, dice la Escritura. El segundo tipo, o más bien en el segundo tiempo en el que fue bautizada la iglesia por primera vez, se refleja en Hechos capítulo 2, verso 4, cuando nos relata que todos los discípulos estaban se me fue la palabra, estaban orando, ¿sí? Estaban en el aposento alto, estaban orando. No estaban riéndose, no estaban jugando, no estaban comiendo, estaban orando, dice la palabra de Dios. Y llevaban un rato orando, una vigilia de oración, y dice que cuando de pronto vino sobre ellos, sí, lenguas que les fueron repartidos. Primero un viento recio y vieron lenguas que se les repartieron a cada uno de ellos y comenzaron a hablar en otras lenguas diferentes a las suyas. Al saber los discípulos que había más discípulos de otros países, por así decirlo, que hablaban otros idiomas, algunos podían entender los idiomas que hablaban, pero una de las evidencias iniciales del bautismo con el Espíritu Santo es el hablar en otras lenguas. Entonces, no es tan fácil, yo creo, que recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Bueno, podríamos decir que se facilitaría cuando el creyente busca a Dios de manera ferviente, de manera eficaz. Otra de las experiencias es la llenura. Cuando estés lleno del Espíritu Santo, uno es lleno con el Espíritu Santo con el propósito de que sea Él el que dirija nuestra vida.
Mucha gente, yo me imagino que ha de pensar, pues es que el Espíritu Santo da poder, claro, el Espíritu Santo, digamos, es ese potencial. Si usted le da cuenta, la vida de Pedro, un ejemplo más claro, sin el Espíritu Santo Pedro, con el Espíritu Santo Pedro. Definitivamente tenía que ser lleno Pedro del Espíritu Santo. Primer sermón se convierte en 3,000, segundo sermón 5,000. Pero fue por el poder del Espíritu Santo. Pero no es tanto el poder que manifiesta en ellos, sino el convencimiento que tiene de que Pedro entendió que necesitaba que el Espíritu Santo fuera el que manejara su vida. Eso es lo importante, que las decisiones que tomara Pedro no eran basadas en el Pedro antiguo, que era irascible, que era un Pedro enojón, que era un Pedro gruñón, sino en un Pedro que estaba convencido de que en la palabra de Dios y que el ministerio de Jesús se había reflejado en el amor, en la paciencia, en el otorgamiento de dones y ministeriales. Entonces Pedro lo entiende, pero porque se deja moldear por el Espíritu Santo. Y bueno, los dones carismata, finalmente otra experiencia son los dones. Recuerden que existen muchos diversos dones, solo para mencionar, existen los dones dogmata, que son aquellos que se dan en la palabra de Dios, cuando nos dice algunos los instituyó apóstoles, otros maestros, o son los dones dogmata, pero también se encuentran los dones carismata, que estos dones son otorgados por el Espíritu Santo. Una de las experiencias más importantes del creyente es poder recibir alguno de estos dones. Cuando un creyente recibe alguno de estos dones, que nos relata Romanos 12 y 1 Corintios 12, son importantes realmente para la edificación de la iglesia. ¿Sí? Si tú quieres ver crecer a tu iglesia, si tú quieres ver crecer el lugar en donde tú estás, trata de buscar al Espíritu Santo para recibir un don. ¿Sí? El don de interpretación de lenguas, el don de profecía, el don de hablar en lenguas, etc. ¿Ok? Bueno, entonces queremos concluir esta lección dejando bien en claro que el Espíritu Santo no es una fuerza, sino que es una persona. Queremos dejar claro que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es Dios, ¿sí? Una de las personas de la Trinidad, y que manifiesta características divinas y hechos divinos. Y bueno, que finalmente la experiencia del Espíritu Santo en la vida del creyente se va viendo reflejada en que el creyente debe mejorar tanto su vida espiritual, su vida emocional, su vida física, cuando el Espíritu Santo viene sobre él. ¿Sí? Entonces vamos a orar. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta lección, gracias te damos porque abres nuestra mente y abres nuestro corazón. Es importante conocer del Espíritu Santo, porque es Él quien en estos tiempos, Señor, en el que Jesús se ha ido pero al cielo, pero ha dicho que enviaría al Consolador, y Él ahora está aquí con nosotros. Lo importante, Señor, no solamente es conocerlo, digamos, físicamente, emocionalmente, sino conocerlo también en la práctica, no solamente conocerlo de conciencia, sino también conocerlo en la práctica, ¿sí? Recibir el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Es importante que el creyente lo haga, Señor, porque así manifestará los dones y los frutos, las características del fruto del Espíritu en la vida del creyente. Esto traerá a su vida, yo estoy seguro, que paz, que traerá tranquilidad, y que en estos tiempos, que son tiempos difíciles, traerá bendición hasta que sobreabunde. Gracias en el nombre de Jesús por esta palabra. Amén y amén. Y así nos despedimos. Que tenga excelente tiempo. Abrace a su familia. Son tiempos complicados, pero yo creo que Dios quiere tener algo de nosotros en este tiempo. Que Dios le bendiga. Bye.